La duquesa viuda de Marchwood dijo: «Su lugar es la cocina», y lo dijo como quien comenta el clima. Con tono agradable, desde luego, y con la plena expectativa de ser respaldada. Clara Whitfield escuchó la palabra cocina resonar en el gran comedor y la sintió como una corriente de aire bajo una puerta, con precisión y sin sorpresa. No levantó la vista de inmediato. Mantuvo las manos donde estaban, entrelazadas sobre la lana oscura de su vestido de viaje, y contó: 1, 2. Los segundos que tardaron las risas en brotar entre los invitados, porque la risa en una mesa tan distinguida nunca era espontánea. Esperaba recibir permiso. La duquesa acababa de darlo. Había 19 personas en aquel salón y un duque presidiendo la mesa, y todos entendieron ahora que aquella mujer sencilla, que había llegado en el carro del transportista, con barro en el dobladillo y sin ninguna doncella detrás, solo había sido invitada para servir de escarmiento. Clara también lo entendió. Lo que ninguno de ellos comprendió, lo que solo el duque en aquella sala sabía y no diría, era que la mujer a la que su madre acababa de enviar a la cocina había sostenido una vez toda aquella casa en sus 2 manos manchadas de tinta, la había salvado y se había marchado sin dejar su nombre. «Madre», habló el duque de Marchwood sin levantarse. Su voz no era fuerte. En un salón construido para llevar un susurro hasta el último rincón, él nunca había necesitado alzarla. «La señora Whitfield se sentará a mi lado». Las risas se detuvieron como si una mano las hubiera asfixiado. Él mismo había caminado hacia ella. Eso fue lo que hizo que los lacayos olvidaran su entrenamiento y se quedaran mirando. Que un duque en su propia casa, con 100 velas consumiéndose a lo largo de la mesa y la plata dispuesta para 19 personas, recorriera todo el salón hasta donde la hija de un administrador estaba parada junto a la puerta y le ofreciera el brazo. Clara no lo tomó. No al principio. Miró la silla que él le indicaba, la silla a la derecha de la cabecera, la silla que, por todas las leyes de precedencia en Inglaterra, pertenecía a la dama de mayor rango presente, que esta noche era la condesa de Selborne, quien ya se había levantado a medias para reclamarla. Y Clara entendió, de esa forma fría y ordenada en la que comprendía la mayoría de las cosas, exactamente lo que le costaría sentarse allí. Le costaría su invisibilidad. Le costaría la única protección que había logrado rescatar de la ruina del nombre de su padre. «Su gracia», dijo ella en voz baja, la condesa me perdonará». Él no había dejado de mirarla. «O no lo hará, descubro que no me importa demasiado cuál sea el caso». Ella nunca en su vida había sostenido un tenedor de plata que fuera suyo. Y de algún modo, con toda la alta sociedad de Inglaterra observando, dejó que el duque de Marchwood retirara la segunda mejor silla de la sala y la sentara en la cabecera. Él regresó a su lugar, tomó su copa, miró a lo largo de la mesa a su madre y dijo con total suavidad: «¿Continuamos?» Y continuaron. Por supuesto que continuaron. Uno no rechaza a un duque en su propia mesa. Pero Clara, levantando a propósito el tenedor equivocado, el tenedor de pescado cuando aún no habían servido la sopa, captó la mirada de la duquesa entre las velas y no leyó en ella vergüenza, sino cálculo. Y pensó: ella querrá saber por qué, al igual que todos los demás, y él no se lo dirá. La pregunta ya flotaba en la sasa, recorriendo el murmullo educado como el agua bajo el hielo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué un hombre que había pasado 4 años reconstruyendo Marchwood piedra a piedra, que no podía permitirse ni una sola palabra fuera de lugar frente a 19 de las personas más influyentes del condado, echaría por la borda la diplomacia de toda una velada para atender a nadie a su lado? Clara sabía la respuesta. La había llevado consigo durante 6 años. Lo que simplemente no podía imaginar era cómo él se había enterado. Llegó la sopa. Era un consomé claro, levemente dorado, y olía a hueso y a laurel, y a la larga paciencia de una cocina que conocía su oficio. Clara tomó la cuchara correcta esta vez, porque la broma ya había surtido efecto y no ganaba nada siendo tomada por tonta más allá de lo que fuera útil. A su lado el duque comía en silencio, y el silencio no era hostil. Tenía la cualidad de un hombre esperando a que algo comenzara. «Te estás preguntando», dijo al fin, tan bajo que solo ella pudo oírlo, «si he perdido la razón». «Me pregunto», respondió Clara en el mismo tono, «si tiene idea de lo que le ha hecho a esa pobre condesa. Ella ha capeado peores tormentas, su marido, por ejemplo. No era algo que un duque debiera decir en su propia mesa».
Aquello le provocó un suspiro de sorpresa que estuvo a punto de convertirse en risa, y ella lo transformó en un sorbo de consomé antes de que escapara. Él lo notó. Ella vio cómo la comisura de sus labios se relajaba una fracción antes de volver a componer el gesto. Así que, después de todo, había un hombre ahí dentro, bajo aquel granito. Guardó ese hecho junto con todos los demás que había ido almacenando sobre él desde que el carro del transportista la dejó en las puertas esa misma tarde. Solo le habían dicho que la necesitaban en Marchwood. La carta había sido breve y la letra no era la del duque. Habría reconocido su letra en cualquier parte, tras 6 años copiando su trazo descuidado en sus propios libros de cuentas, para que nadie sospechara que habían pasado por manos de una mujer. La carta llevaba el sello de la casa y una sola línea. Se desea su presencia en Marchwood para la cena de la cosecha, el 11 de octubre. No se enviará carruaje. No se enviará carruaje. Ella también lo había entendido. Significaba: ven tal como eres, ven pequeña, ven sin previo aviso. Y ella fue. Lo que no esperaba era la mesa. Para entender por qué un duque haría tal cosa, había que entender lo que Marchwood había sido 6 años atrás. Y para entender eso, había que retroceder a una fría mañana de marzo en una sala de archivos que olía a polvo, a sebo y a esa acidez particular de los libros contables mal llevados. Pero esa es la historia del duque, y el duque no la estaba contando. Clara, tomando su sopa a la cabecera de la mesa más distinguida de Inglaterra, tendría que descubrirlo como descubría todo, observando, esperando y dejando que la gente orgullosa a su alrededor se revelara a sí misma, mientras ellos la creían demasiado insignificante para importar. Trajeron el pescado y después, un lomo de cordero. La conversación recuperó el ritmo y comenzó a fluir con cuidado alrededor del extraño hecho nuevo en la cabecera, de la misma forma que un río encuentra su camino alrededor de un árbol caído. La condesa de Selborne, de vuelta en la silla a la izquierda del duque y visiblemente contrariada, dirigió sus comentarios de forma punzante al caballero que estaba más allá. La duquesa presidía y Clara, a 1 metro de un duque y a 1000 kilómetros de pertenecer a aquel mundo, se propuso estudiar la sala. No le tomó mucho tiempo, nunca lo hacía. La gente que se cree observada, actúa. La gente que se cree a salvo, se revela. En menos de 1 hora, supo que el hombre bien alimentado al final de la mesa estaba en deuda con el duque y le guardaba rencor. Que la joven vestida de seda color azafrán era la elección de la duquesa para su hijo, que ella lo sabía y que aquello le aburría, que el vicario bebía más de lo que confesaba y confesaba más de lo que debía, y que la duquesa misma, a pesar de toda su serena crueldad, no dejaba de mirar hacia el duque con una expresión que Clara no pudo nombrar al principio. No era ira, era algo más parecido al miedo. Eso era interesante. Clara lo guardó. No me has hecho ni una sola pregunta sobre ti misma. Observó el duque cerca del final de la comida. Cuando los postres habían llegado, las velas se habían consumido hasta 2/3, y el salón se había calentado con ese murmullo dorado y relajado por el vino que surge tras una larga cena. La mayoría de las personas sentadas donde tú estás, a estas alturas ya habrían preguntado, y a gritos. La mayoría de las personas no se habría dado cuenta de que se les estaba dando la oportunidad de hacerlo, dijo Clara. ¿Quieres que pregunte? Lo cual es una razón excelente para no hacerlo. Él giró la cabeza y la miró de lleno por primera vez desde que la sentó, y había algo en sus ojos grises que ella no había visto en ningún rostro en mucho tiempo. No era lástima, que ella despreciaba, ni desprecio, que ella podía manejar, sino reconocimiento. Como si hubiera tendido una trampa, con una pregunta como cebo, y al verla esquivarla con elegancia, se sintiera complacido. Mi madre, dijo él, cree que te he traído aquí para humillarla. Se equivoca, pero no se equivocará por mucho tiempo, y cuando descubra la verdad, estará mucho más furiosa de lo que la humillación podría hacerla jamás. Me gustaría que estuvieras preparada para eso. Rara vez estoy desprevenida, su gracia. No, él volvió a mirar su plato. No, imagino que no lo estás. Esa ha sido siempre la dificultad contigo. Siempre. La palabra se le clavó como una astilla fina y profunda, porque significaba que él había estado pensando en ella desde hace mucho más tiempo que esa sola extraña velada, y un hombre en su posición no piensa en la hija de un administrador. Mantuvo el rostro sereno. Había tenido años de práctica manteniendo el rostro sereno, pero bajo la mesa su mano se cerró sin permiso sobre el borde del fino mantel de damasco,
y se obligó a soltarlo. Él había dicho siempre, ella descubriría a qué se refería aunque le tomara toda la cosecha. La cena terminó como terminan las cenas grandiosas, las damas retirándose, los caballeros quedándose con su oporto, las velas consumiéndose y siendo reemplazadas. Clara, que no pertenecía a ninguno de los dos grupos, se encontró sola por un momento en la oscuridad de la larga galería entre el comedor y el salón, mientras los retratos de los difuntos Marchwood la observaban desde sus marcos dorados. Se quedó muy quieta, conteniendo el aliento, dejándose sentir durante un instante, solo el tiempo de una respiración, lo extraño que era estar de nuevo en esta casa. Porque ya había estado allí, no en esta mesa, nunca en esta mesa, sino en la sala de archivos, 3 pisos más abajo, con su padre cuando ella apenas tenía 17 años. En aquel entonces, el viejo sistema se desmoronaba, la finca se deslizaba lenta y decorosamente hacia una ruina que habría dejado a 300 familias arrendatarias en la calle. Ella había estado allí, había salvado esta casa una vez, con un lápiz, una vela y una mente para los números que a nadie se le ocurrió buscar en una chica. Luego, culparon a su padre de un robo que no cometió. Quedó deshonrado y murió antes de que terminara el año, consumido por la vergüenza. Ella tomó su competencia y su dolor, los dobló con cuidado y se marchó para servir de compañía a viejas cascarrabias que le pagaban con aburrimiento y condescendencia. 6 años, un duque había cruzado un comedor por ella. «Va a pescar un resfriado», dijo Clara. Se dio la vuelta, saliendo de la oscuridad. Una mujer estaba en la puerta de la galería con un candelabro en la mano. Era una mujer mayor, vestida con el traje negro y la cofia blanca de una sirvienta principal. Tenía un rostro como el de una cuenta antigua que por fin ha logrado cuadrarse. Clara la reconoció al instante, aunque los 6 años la habían hecho más robusta y algo más vieja. «Señora Pringle», dijo. El ama de llaves se adelantó, alzando las velas, y examinó el rostro de Clara durante un largo momento. Algo se movió tras sus ojos, pero no dejó que llegara a sus labios. «Así que eres tú», dijo al fin. Su gracia dijo que vendría si le llamé optimista en su propia cara. Le agradeceré que no repita eso. Dejó las velas en una mesa auxiliar. «Te has quedado muy delgada, señorita Clara. No te alimentaron bien donde sea que hayas estado». «Ahora soy la señora Whitfield, y sí me alimentaron lo suficiente, señora». La boca del ama de llaves se contrajo. «¿Casada?» «Eres viuda». «Brevemente, es algo muy útil para una mujer sola ser viuda. Explica por qué está sola». La señora Pringle absorbió esto con la gravedad imperturbable de quien ha pasado 40 años aprendiendo lo que la gente necesita para sobrevivir, y no preguntó nada más. «Él no les ha dicho nada», dijo entonces bajando la voz, aunque no había nadie más arriba para escuchar sobre los libros de cuentas ni sobre nada de aquello. «No, al final tendrá que hacerlo. Él lo sabe, me lo dijo él mismo mientras cenábamos cordero». Clara casi sonrió. «Tiene mucha más valentía que su padre, eso se lo reconozco». «Bueno». La señora Pringle volvió a tomar sus velas. Su padre tenía bastante valentía, solo que la gastaba en las cosas equivocadas. Se detuvo en la puerta. «La habitación azul está preparada para ti, 2º piso, ala este. No en la zona de servicio». Dejó que la frase flotara en el aire un momento. Fueron sus órdenes. Yo no me habría atrevido. Y se marchó, dejando a Clara sola otra vez con los Marchwood muertos y el peso nuevo e imposible de una cama hecha en el ala familiar. Subió las escaleras lentamente. Encontró la habitación azul. Era, en efecto, una habitación de invitados, con la chimenea encendida, la cama descubierta y una única rosa de invernadero en un vaso sobre la mesa de escritorio. Se quedó mirándola mucho tiempo sin tocarla, porque una rosa en octubre significaba un invernadero, y un invernadero significaba dinero, y el dinero en Marchwood significaba que alguien había tomado el trabajo que ella hizo hace 6 años y lo había cultivado con cuidado, año tras año, hasta convertirlo en algo capaz de permitirse desperdiciar una flor en la mesita de noche de una dama de compañía. Entonces sí la tocó pasando un dedo por el borde fresco de un pétalo, y le dijo en voz alta a la habitación vacía, con esa voz seca y privada que no dejaba escuchar a nadie: «Bueno, al menos no es un ocioso». Luego, se acostó en la casa de un duque por primera vez en su vida. Se quedó despierta escuchando cómo la gran casa se asentaba a su alrededor y no pudo dormir hasta entrada la madrugada, porque en algún lugar debajo de ella, un hombre conocía su secreto y ella aún no conocía el de él.
La mañana llegó gris y limpia, con una niebla baja sobre el parque y el olor a humo de leña del establo ya impregnando el aire. Clara, que nunca en su vida había sido capaz de quedarse en la cama, se levantó y se vistió antes de que llegaran las criadas. Bajó por la casa silenciosa buscando, o eso se dijo a sí misma, las cocinas y una taza de té antes de que la familia se despertara. Se decía esto incluso mientras sus pies la llevaban, con la seguridad de la vieja costumbre, pasando de largo las cocinas, bajando la escalera trasera y recorriendo el pasillo de piedra hasta una puerta que no había abierto en 6 años. La sala de archivos. Estaba cerrada. No esperaba otra cosa. Se quedó allí con la mano sobre el pestillo de hierro frío y la frente casi contra la madera, sintiendo la vieja atracción del lugar. La habitación donde había sido más ella misma y a la vez más invisible. Entonces, una voz detrás de ella dijo: «La cerré cuando murió mi padre». Nunca he sido capaz de obligarme a abrirla. Ella no se sobresaltó. Le había oído en la escalera. Oía casi todas las cosas. Se dio la vuelta y el duque de Marchwood estaba allí, en el pasillo gris, en mangas de camisa, sin corbata y con el cabello revuelto. Tenía el manojo de llaves en la mano y se veía más joven que cuando estaba a la cabeza de su mesa y mucho menos seguro de sí mismo. «Es su habitación», dijo ella, «puede abrirla cuando quiera. Ese es precisamente el problema». Él se adelantó. Notó ella sin querer, un hombre muy corpulento de cerca, de hombros anchos al estilo de quienes han hecho su propio trabajo, con manos que claramente habían sostenido una pala y una brida, no solo una pluma. Ella guardó esa observación junto a las otras, en el cajón ordenado donde conservaba las cosas y día no sentir. «Sí. He dirigido esta finca durante 6 años, sobre la base de un trabajo que no hice y que no puedo explicar. Cada mejora que he hecho, la he hecho siguiendo una mano que no reconocía. En libros que, según me dijeron, llevaba mi padre, un padre que no podría haberlos llevado ni aunque hubiera aprendido a volar». Se detuvo a un brazo de distancia de ella. No podía sumar una columna de números sin perderse 2 veces. Lo descubrí el año que cumplí 12, y sin embargo cuando murió, encontré su sala de archivos en perfecto orden. 6 años de registros. Un sistema tan elegante que llevo 4 años intentando mejorarlo sin éxito, y ni una sola página está escrita por su mano. Clara no dijo nada. Este era el momento. Podía sentirlo como siente una corriente de aire. Un cambio en la presión del ambiente. «¿De quién era la mano, señora Whitfield?», preguntó el duque. No estaba sonriendo. «Lo sé desde hace 2 años. Quiero oírte decirlo. Usted desbloqueó la habitación», dijo ella lentamente, «para hacerme». «Yo no desbloqueé nada. La habitación sigue cerrada. Te seguí hasta aquí, porque la señora Pringle me dijo que vendrías. Y la señora Pringle ha tenido razón sobre ti todas y cada una de las veces». Le tendió las llaves. «Ábrela. Y luego dime cómo una chica de 17 años aprendió por sí misma a gestionar una finca ducal lo suficientemente bien como para salvarla, mientras un hombre necio y débil se llevaba el crédito, sin cedir nunca ni un centavo, ni una palabra de agradecimiento. Porque he sido incapaz de entenderlo, y estoy muy cansado de no entender». Ella tomó las llaves. Su mano no tembló, lo cual consideró un triunfo personal, y encajó la correcta en la cerradura. Sabía cuál era. Por supuesto que sabía cuál era. Había conocido el peso de cada llave en ese anillo antes de que él tuviera la edad suficiente para que se las confiaran. La giró y la puerta de la sala de archivos se abrió, dejando escapar 6 años de polvo y el aliento contenido de una habitación que había estado esperando. Ella entró. Él la siguió. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. La mesa larga bajo la ventana alta, los libros de cuentas en sus filas, el armario donde se guardaban los mapas de diezmos enrollados, el cabo de vela consumido hasta la nada en su plato, la misma que ella apagó la última noche, la noche antes de que todo se rompiera, sin imaginar nunca que no volvería para encenderla de nuevo. Clara permaneció en la fría luz gris y puso la mano extendida sobre la superficie de la mesa. Para su gran molestia, le escocieron los ojos y parpadeó con fuerza para apartar las lágrimas. Porque una mujer que ha aprendido a guardarse sus penas no llora sobre una mesa delante de un duque. «Mi padre era un hombre honesto», dijo. Su voz salió más firme de lo que tenía derecho a esperar. «Y era un hombre amable, pero no, como usted dice, alguien capaz de llevar una columna de números. Él lo sabía, lo ocultó durante 30 años,
como un hombre que oculta una cojera. Y yo tenía facilidad para ello, del mismo modo que algunos niños tienen facilidad para la música. Solía sentarme debajo de esta mesa cuando era pequeña y escucharle luchar con los números. Y un día subí y le mostré dónde estaba el error, él lloró, y después de eso fue nuestro secreto, su trabajo y mi mano. A nadie se le ocurrió cuestionarlo. Un administrador lleva los libros, todo el mundo lo sabe. Nadie se pregunta de quién eran los dedos que sostenían la pluma. Ella lo miró, era la cosa más segura del mundo, la competencia de una mujer disfrazada de hombre, invisible hasta que dejó de serlo. El robo, dijo el duque en voz baja, el robo. La boca de Clara se endureció. 400 libras desaparecieron de la recaudación de rentas del trimestre de San Miguel. Mi padre fue el último en manejarlas y el más fácil de culpar, porque no podía defenderse. No podía mostrar los libros, ¿entiende? Porque los libros habrían revelado mi mano, y entonces ambos habríamos quedado arruinados, o algo peor. Así que él se calló y aceptó la deshonra, y yo me callé y dejamos que nos echaran. Y antes de que terminara el año, la vergüenza había. Se detuvo, no lo terminó. Había palabras que ella no usaba al hablar de la muerte de su padre, no porque no pudiera soportarlas, sino porque no eran asunto de nadie, y mucho menos de un duque. Murió, decía ella en su lugar, por ser señalado como un ladrón, que es una forma tan buena como cualquier otra de decirlo. La sala de archivos estaba muy silenciosa. Afuera, a lo lejos, un perro ladró una vez en el establo y luego guardó silencio. ¿Quién tomó el dinero?, preguntó el duque, y Clara, que había pasado 6 años sin pronunciarlo, miró al hombre que había cruzado un comedor entero por ella y decidió, fuera justo o no, que se había ganado la verdad. Nunca pude probarlo, dijo ella, pero sé quién ajustó los libros después para ocultar el faltante, y sé de quién era esa mano, porque yo misma le enseñé a escribir a esa mano años atrás, cuando ella era una novia, recién llegada a una casa que no comprendía, asustada por su propia ignorancia, y le pidió a la inteligente hija del administrador que le enseñara cómo funcionaba la gran hacienda. Ella sostuvo su mirada. Su madre, su viuda. Ella lo tomó y dejó que mi padre fuera ahorcado por ello. Y anoche le dijo a 19 personas que mi lugar estaba en la cocina. Ella vio cómo la verdad se asentaba en él. Se había preguntado si él la rechazaría, de la forma en que los orgullosos rechazan todo lo que les cuesta algo, pero no lo hizo. Su rostro se quedó inmóvil y luego pasó a algo peor que la inmovilidad, algo frío, cansado y muy viejo. Se dio la vuelta, caminó hacia Olvent y se quedó mirando la niebla sobre su propia finca, dándole la espalda y guardando silencio durante un largo rato. Me he preguntado, dijo finalmente, sin girarse durante 2 años. ¿Por qué mi madre se asustaba tanto cuando yo empezaba a hacer preguntas, como quien no quiere la cosa, sobre el año en que murió mi padre? Pensé que era dolor, ahora veo que no era dolor. Sus hombros se movieron una vez. Gracias. Eso no debe haber sido fácil de decirme. Tampoco fue fácil de cargar, respondió Clara. La tranquilidad no es algo con lo que haya tenido mucha relación. Él se giró entonces, y la mirada que le dedicó fue tan directa, tan libre de la máscara de su título, que ella casi retrocedió. Voy a arreglarlo, dijo él, todo. El nombre de tu padre, las 400 libras con 6 años de intereses pagadas al patrimonio de tu padre. Lo que significa a ti, y tu lugar en esta casa. Tu verdadero lugar, no la cocina en la que mi madre querría ponerte. He intentado encontrar la forma de hacerlo durante 2 años, señora Whitfield, y no podía porque no lograba encontrarte. Te escondiste muy bien. Fue la señora Pringle quien te encontró al final. Tiene una hermana en el servicio que trabajaba para la misma familia que te empleó por última vez, y ambas mantienen correspondencia. Y un nombre en una carta es algo pequeño, hasta que es el único nombre que has estado buscando durante 2 años. Después de eso, solo fue cuestión de una invitación sellada y la esperanza de que vinieras. Tenía práctica, según dijiste, y ahí estaba de nuevo, esa suavidad en la comisura de sus labios, el hombre detrás de la coraza de granito. Dime, ¿aprendiste a desaparecer con la misma meticulosidad con la que aprendiste la gestión de 40.000 acres? Porque si es así, empiezo a comprender por qué mi madre tiene miedo. Eres la mujer más peligrosa que he conocido, y lo has estado escondiendo bajo un vestido de viaje y un tenedor de pescado mal colocado. Clara lo miró por un momento, y luego,
porque habían pasado 6 años desde que alguien la viera con suficiente claridad como para bromear con ella, y porque la luz de la mañana era amable, y la habitación estaba llena del fantasma de su padre y de su propia juventud. Le dejó ver su sonrisa, una sonrisa real, rápida y cálida que desapareció de inmediato. ¿Te diste cuenta del tenedor de pescado? Me doy cuenta de muchas cosas. Su voz había bajado de tono. Es la gran dificultad de mi vida. El momento se prolongó, se habría seguido prolongando. Quizás hacía algo para lo que ninguno de los dos estaba listo. De no haber sido porque la puerta de la sala de archivos se llenó en ese instante con el susurro de la seda y la voz fría y clara de una mujer que se había levantado temprano. Notó la ausencia de su hijo y salió a buscarlo por su propia casa. Adrienne, la duquesa viuda de Marchwood, estaba en el umbral, hermosa bajo la luz gris, con un vestido del color de un clarete intenso, el cabello oscuro perfectamente peinado y el rostro compuesto. Sus ojos recorrieron la sala de archivos, la mesa, los libros abiertos y a la hija del administrador, parada donde no tenía derecho a estar, para terminar posándose finalmente en su hijo con la quietud particular de una mujer que acaba de comprender que una puerta que cerró con llave hace 6 años se ha abierto silenciosamente durante la noche. ¿Qué significa esto?, preguntó, y Clara, al verla, percibió el miedo bajo la seda color clarete y pensó, ahora empieza. El duque no respondió a su madre de inmediato. La miró durante un largo y nivelado momento a través de la luz fría de la sala de archivos, y Clara lo vio decidir algo y guardarlo de nuevo, como alguien cuidadoso guarda un arma que espera no tener que desenfundar. El significado, dijo él, es que tengo asuntos con la señora Whitfield que no te conciernen. Mamá, hablaremos en el desayuno, la señora Whitfield. La viuda pronunció el nombre como si estuviera probando algo en mal estado. Es así como la llamamos. La chica Whitfield, la de los administradores, se detuvo, había visto los libros abiertos. Clara la vio verlos, vio sus ojos oscuros recorrer las filas de libros y comprender, con la inteligencia rápida y terrible que siempre supo que habitaba bajo la cruel serenidad de la mujer, exactamente qué libros eran y exactamente qué mano los había llenado. La compostura de la viuda no se quebró, pero su mano, a un costado, se cerró sobre un pliegue de seda clarete, aferrándose a él sin soltarlo. Hablaremos en el desayuno, repitió el duque con más suavidad, lo cual resultó de algún modo peor. La duquesa viuda inclinó la cabeza apenas una fracción, una reina reconociendo una tregua a la que no había dado su consentimiento, y se retiró. La seda susurró al alejarse por el pasillo de piedra hasta perderse. Clara soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Ella conoce los libros, dijo ella, siempre los conoció. Es la única persona en esta casa, además de usted y de mí, que podría leer lo que hay en ellos y entender lo que significa. Entonces el desayuno, dijo el duque, será interesante. Se dirigió a la puerta y la sostuvo para ella, una cortesía absurda en el pasaje de los sirvientes, y Clara pasó porque no había nada más que hacer. Subieron la escalera de servicio juntos, en un silencio que ya no era completamente frío. El desayuno no fue interesante. El desayuno fue un campo de batalla cubierto con manteles de hilo blanco. Los invitados de la cosecha se habían marchado en su mayoría. Las cenas campestres se dispersan con las primeras luces, con los carruajes solicitados antes de que el rocío se evapore de la hierba, y solo quedaba un puñado de personas. La joven de amarillo, que resultó ser la señorita Hartington, y el proyecto particular de la viuda. Un primo anciano que comía enormemente y no oía nada, y el duque, su madre y Clara, dispuestos alrededor de una mesa más pequeña en un soleado salón, como si fueran una familia común y no 3 personas rodeando una tumba de 6 años de antigüedad. Fue la viuda quien inició el enfrentamiento, y lo hizo magníficamente. Clara tuvo que reconocerle eso. Esperó a que el criado sirviera el café y se retirara. Untó una tostada con gran cuidado y luego dijo al aire, con la voz más ligera del mundo, «He estado pensando, Adrienne, que ya es hora de que resuelvas el asunto de la sucesión de Marchwood. La familia de la señorita Hartington es todo lo que uno podría desear, y la chica misma es dócil y cuenta con una buena dote. No veo razón por la cual el asunto no deba quedar arreglado antes de Navidad». La señorita Hartington, dócil y con una buena dote, se puso del color de su propia seda azafrán y bajó la vista a su plato. «Esa no es una conversación para la mesa del desayuno, mamá», dijo el duque. «Al contrario,
es precisamente una conversación para la mesa del desayuno. Es un asunto doméstico y estamos en casa. Y la duquesa viuda se giró entonces, clavando sus ojos oscuros y hermosos en Clara por primera vez. Y estamos en familia, ¿no es así? A la señora Whitfield no le importará. La señora Whitfield, estoy segura, tiene un gran interés en la correcta administración de las haciendas. Ahí estaba, la hoja se deslizó bajo el lino, Clara sintió que toda la mesa se tensaba. La señorita Hartington confundida, el primo sordo masticando, el duque poniéndose peligrosamente serio, y comprendió que la viuda acababa de hacer algo muy inteligente. No la había atacado, había invitado a Clara a atacar, a morder el anzuelo, a revelar frente a testigos que la hija del administrador se atrevía a opinar sobre la sucesión ducal. Una sola palabra mordaz, y Clara demostraría ser exactamente la advenediza interesada que la viuda necesitaba que fuera. Así que Clara no dijo una palabra mordaz, dejó su taza, miró a la viuda con una expresión de interés leve, agradable y ligeramente estúpido, la misma expresión que había usado durante 6 años en los salones de viejas cascarrabias. La expresión que decía, aquí no hay nadie a quien temer. Y dijo, oh, estoy segura de que no sé nada de esas cosas, su gracia. Dejo las haciendas a quienes son lo bastante astutos para administrarlas. Una pausa del largo de un latido, aunque he notado que el drenaje de la granja principal se ha llevado de maravilla desde los tiempos del viejo duque. Los prados bajos solían inundarse cada candelaria. Mi padre solía decir que ya no se inundan. Alguien ha sido muy inteligente, sin duda. Y volvió a tomar su taza, bebió y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Fue algo pequeño, no fue nada. Un comentario sobre el drenaje, el tipo de cosas que cualquier persona del campo podría decir. Pero el drenaje de los prados bajos que hizo el duque había sido la primera mejora que realizó a partir de los libros de ella, el año después de que su padre muriera. Y la viuda lo sabía, y la viuda sabía que Clara lo sabía. Y a través de la mesa del desayuno, las dos mujeres se miraron y comprendieron que el juego había cambiado. Clara no se dejaría arrastrar a una pelea que podía perder. Ella lucharía, si es que luchaba, en el terreno que había elegido 6 años atrás en cifras, hechos y registros que nadie podía borrar. Y una viuda que había pasado toda una vida ganando al hacer que otros perdieran los estribos, se encontró al otro lado de la mesa frente a una mujer que simplemente no lo haría. ¡Qué observadora!, dijo la viuda con suavidad, tengo poco más que hacer, su gracia, que observar. El duque no se había movido durante todo esto, pero había algo en la comisura de su boca otra vez, contenido. Y cuando la viuda finalmente se levantó, reunió a la señorita Hartington con una mirada y salió del salón de mañana, dejando al primo sordo con su cuarto huevo, el duque se volvió hacia Clara y dijo en voz baja, con lo que ella solo pudo llamar deleite, drenaje. Parecía el tema más seguro posible. Desarmaste a mi madre con el drenaje, desarmé a su madre, dijo Clara, siendo demasiado aburrida como para que valga la pena pelear. Es un truco muy viejo, su gracia, y funciona con los orgullosos siempre, porque los orgullosos no pueden imaginar ser derrotados por algo aburrido. Se levantó, si me disculpa, encuentro que me gustaría caminar por el parque antes de que se levante la niebla. No he caminado en este parque en 6 años y me gustaría ver si los tilos todavía dejan caer sus hojas todas a la vez, como solían hacer. Era la única cosa ineficiente que mi padre amaba de este lugar. Salió por los ventanales hacia la mañana gris y húmeda. El duque la observó marcharse sin seguirla, y el primo sordo se comió su huevo. Los días siguientes se asentaron en un ritmo extraño y cuidadoso, como ocurre en una casa cuando un gran asunto cuelga sin resolver sobre ella, y todos han acordado silenciosamente no ser quien lo provoque. Clara se quedó, nadie le dijo que lo hiciera, nadie le dijo que no lo hiciera. La habitación azul siguió siendo suya. La señora Pringle, descongelándose poco a poco, comenzó a enviar pequeñas comodidades adicionales. Un calientacamas, una vela mejor, una vez un plato del pastel de semillas que a Clara le encantaba de niña, sin ninguna nota. Y Clara, que había planeado irse antes de que terminara la semana, se encontró siendo atraída día tras día a la sala de archivos. El pastel de semillas apareció esperando en el alféizar de la ventana de la habitación azul la tercera mañana, en un plato sencillo con un paño encima contra el polvo. Y se quedó mirándolo durante mucho tiempo antes de comprender. Era la señora,
receta propia de la señora Pringle, con la alcarabea demasiado generosa, como ningún cocinero de moda se atrevería. Clara no lo había probado en 6 años y podría haber llorado al sentir su aroma, pero contuvo las lágrimas. Porque una mujer que se ha entrenado durante 6 años para no llorar no rompe el hábito por un pastel de semillas. Pero lo comió lentamente junto a la ventana, viendo cómo la niebla se disipaba en el parque. Y cuando llevó el plato vacío a las cocinas ella misma, en lugar de llamar para que lo recogieran, la señora Pringle lo tomó sin decir una palabra y se volvió hacia el fuego demasiado rápido. Y eso fue una conversación en sí misma. Ambas habían amado al mismo hombre muerto, a su manera, y ninguna lo había dicho nunca. El plato vacío lo dijo por ellas, porque el duque se lo había pedido. Se lo había pedido claramente la mañana después del desayuno, de pie en el umbral de la habitación con las llaves en la mano y una expresión que le costó algo de esfuerzo mantener. «He mejorado la hacienda tanto como he podido adivinando tus intenciones», dijo. «Antes de que te vayas, me gustaría que me enseñara la persona que escribió el libro. Hay una cuestión sobre los cultivos del este que nunca he podido resolver. Las notas de mi padre, tus notas, se cortan a la mitad. Siempre me he preguntado qué pretendías hacer». Clara comprendió solo en parte lo de los cultivos, pero dijo que sí, porque los cultivos del este, de hecho, le habían preocupado durante 6 años, abandonados en medio de una idea, y porque había pasado toda su vida deseando que alguien que comprendiera el valor de lo que se le pedía, se lo pidiera aunque fuera una vez. Así que trabajaron en la sala de archivos por las mañanas, con la ventana alta dejando entrar la luz del otoño y un fuego que la señora Pringle había ordenado encender sin que se lo pidieran. Y Clara descubrió con una especie de asombro lento que el duque de Marchwood no era un tonto. Había dicho la verdad en el pasaje aquella primera mañana. Él no podría haber escrito sus libros, su mente no funcionaba de esa manera, pero entendía la tierra de una forma que ella nunca había podido enseñar a su propio padre. Conocía a sus arrendatarios por su nombre y a su suelo por el tacto. Había caminado cada acre. Cuando ella explicaba las cifras, él veía al instante a los hombres y los campos que representaban, y 2 veces descubrió una consecuencia en su propio razonamiento que a ella se le había pasado por alto. Y la segunda vez que la descubrió, ella se recostó, lo miró, eso es. Sí, eso es correcto, no lo vi, y él se vio tan espontáneamente complacido de haberla sorprendido, que ella tuvo que inclinar la cabeza sobre el libro de contabilidad para ocultar su rostro. Este era el peligro, ella sabía que era el peligro. Una mujer que ha pasado 6 años siendo invisible no es inmune a ser vista. Es todo lo contrario, cada mañana, el duque la veía con claridad, le hacía preguntas reales. Tomaba sus respuestas en serio, discutía con ella cuando se equivocaba y concedía cuando tenía razón. Y cada mañana, el cajón ordenado donde Clara guardaba las cosas que había decidido no sentir, se volvía un poco más difícil de cerrar. Hubo una mañana en que el fuego humeó y llevaron los libros de contabilidad a la mesa larga junto a la ventana para escapar de él, y sus manos se encontraron sobre la misma columna, y ninguno se apartó tan rápido como el decoro exigía. Y Clara era consciente del calor de él a través de la pulgada de aire frío entre ellos, de la misma manera que uno es consciente de un fuego en una habitación lejana, sin tocarlo, solo sabiendo que está ahí. Hubo una tarde en la que él le leyó en voz alta las viejas notas de su padre, con la letra encogida del viejo duque, y tropezó con una palabra, y ella la suministró antes de pensarlo porque ella la había escrito. Y él la miró con la página extendida como una acusación y un regalo a la vez, y no dijo nada, y ella no dijo nada, y lo no dicho quedó entre ellos sobre la mesa, entre las cifras. Estos eran los momentos que catalogaba por la noche, acostada despierta en la habitación azul, de la forma en que una vez catalogó rentas y rendimientos, pequeños, exactos, peligrosos e imposibles de equilibrar. Se decía a sí misma que era el trabajo, amaba el trabajo, eso era todo, mentía y sabía que mentía, lo cual era la peor parte, porque una mujer experta en el ocultamiento puede engañar a cualquiera, excepto a la única persona cuyas cuentas nunca ha podido falsificar, ella misma. Estás frunciendo el ceño ante esa columna como si te hubiera insultado, observó el duque una mañana, 3 semanas después, cuando los tilos habían terminado de soltar sus hojas y el parque había quedado desnudo y hermoso bajo la ventana. Lo ha hecho, Clara señaló la página. Mira,
Las ventas de madera de los cultivos del este. Año tras año una cifra constante, y luego el año en que murió tu padre se duplica, y el año siguiente vuelve a reducirse a la mitad. Alguien recortó drásticamente el año de la desgracia, más de lo que los registros podían soportar, y luego no pudieron entender por qué el rendimiento se vino abajo después. Ella frunció el ceño con más fuerza. Quienquiera que hiciera esas anotaciones no entendía el bosque. Entendía el dinero. Necesitaban dinero ese año desesperadamente, y lo sacaron de los árboles de la forma en que una persona desesperada lo saca de cualquier cosa que no pueda quejarse. El duque se había quedado callado a su lado. El año en que murió mi padre, dijo, el año de las 400 libras. Sí, mi madre llevó los libros ese año. Entre la muerte de mi padre y el momento en que yo me hice cargo, ella me dijo que lo hizo para ahorrarme el dolor mientras yo estaba de luto. Él estaba mirando la cifra duplicada como si fuera un rostro. Ella estaba vendiendo mis bosques para cubrir lo que había tomado. Ella lo estaba haciendo. Él se detuvo. Ella ha tenido miedo de estos libros durante 6 años porque son una confesión. Han estado guardados en una habitación cerrada confesando en cifras todo este tiempo. Y nadie podía leer la confesión más que tú, y ahora tú, dijo Clara con suavidad, te enseñé a leerla. En eso han consistido estas 3 semanas. Él se volvió y la miró, y había algo en su rostro que ella no había visto antes. No era el granito, no era la suavidad en las comisuras, sino algo crudo y casi asustado. ¿Por qué me enseñaste?, preguntó él. Podrías haberte ido después de la primera mañana, ya había prometido limpiar el nombre de tu padre. No me debías nada. ¿Por qué quedarte y enseñarme a leer lo que condenará a mi madre? Era una pregunta justa, y Clara descubrió que no tenía una respuesta segura, solo una verdadera, y le había estado dando respuestas verdaderas durante 3 semanas, por lo que había perdido el hábito de la precaución. Porque, dijo ella, durante 6 años he sabido algo que nadie más en el mundo sabía y lo he cargado sola, y ha sido lo más solitario que he hecho jamás. Y tú eres la primera persona que quiso entrar. Descubrí que no quería rechazarte. Escuchó su propia voz y se sintió horrorizada por ello. Es el trabajo, dijo ella rápidamente. Amo el trabajo, por supuesto, dijo el duque, el trabajo. Y ninguno de los dos lo creyó. Inclinaron la cabeza sobre el libro de contabilidad nuevamente, y afuera los tilos desnudos permanecían bajo la luz fría y clara, y un criado, a 3 habitaciones de distancia, dejó caer una bandeja, y la mañana siguió su curso. No podía, por supuesto, seguir así. Estas cosas nunca pueden. La presión se había estado acumulando bajo la superficie de Marchwood durante 3 semanas, como el agua que se acumula tras una presa. Y lo que la hizo estallar vino, como suelen hacer estas cosas, desde la dirección que nadie estaba observando. Llegó en forma de una visita matutina. Clara estaba sola en la sala de archivos cuando escuchó el carruaje sobre la grava, antes de la hora en que la familia recibía visitas, una hora urgente para una aparición, y a través de la ventana alta vio a una mujer delgada, elegante y de rostro duro, bajar de un carruaje de viaje y subir los escalones con la seguridad cortante de alguien que ha venido a cobrar una deuda. Ella no conocía a la mujer, pero la señora Pringle sí. Y la señora Pringle, bajando a la sala de archivos apenas 10 minutos después, con su rostro de cuentas cerradas abierto por una vez en clara alarma, le dijo a Clara quién era. Lady Cardi, dijo la ama de llaves, la hermana de la duquesa viuda. Han sido uña y carne durante 40 años, y donde va el dinero de una, sigue el de la otra. Y si ha venido a esta hora con ese rostro, es porque su gracia le ha escrito presa del pánico, y ella ha venido a apagar el fuego. La señora Pringle se retorció las manos una vez, algo que Clara nunca la había visto hacer. Señorita Clara, pretenden deshacerse de usted. Apostaría la casa a que lo harán silenciosamente antes de que su gracia pueda actuar. Una suma de dinero, un carruaje hacia la costa, una carta de recomendación para que se vaya sin problemas. Así es como se hizo antes, así es como echaron a su padre. Su voz bajó. No acepte su dinero. Lo que sea que le ofrezcan, no lo acepte y se vaya callada como hizo él, eso lo mató. No tengo intención de irme callada, dijo Clara. Pero sus manos se habían enfriado sobre el libro de contabilidad porque la señora Pringle tenía razón. Esta era la forma que tenía todo, exactamente la forma. La pariente elegante llegando para hacer desaparecer un problema con dinero y un carruaje cerrado.
Y Clara ya había vivido la primera mitad de esta historia y sabía cómo terminaba. La llamaron una hora después, no por el duque se enteró por el criado que vino a buscarla. Había salido al amanecer hacia una propiedad lejana y no se esperaba que regresara antes del anochecer. Y el momento de eso, pensó ella mientras subía las escaleras hacia el pequeño salón donde esperaban las dos hermanas, no fue un accidente. Habían esperado hasta que él se fuera. Por supuesto que sí, la duquesa viuda y Lady Cardi se sentaron juntas en un sofá de seda azul pálido en una habitación bonita llena de fría luz otoñal, y se habían dispuesto para ser observadas de la misma manera que los generales se disponían en una colina. Y Clara, entrando sencilla y callada con su vestido oscuro, sintió el peso total de dos vidas de rango sin esfuerzo posarse sobre ella, y lo soportó porque ya lo había soportado antes. Señora Whitfield. Lady Cardi no se levantó. Siéntese si quiere. Esto no tiene por qué llevar mucho tiempo. Clara se sentó, cruzó las manos, esperó. Mi hermana me dice, comenzó Lady Cardi, que ha desarrollado un apego a esta casa, que en cierta confusión de su situación ha llegado a creer que se le debe un lugar aquí. Es un error natural en una joven de sus orígenes que se encuentra inesperadamente notada por un hombre de rango. Y todas lo hemos visto, siempre es triste y siempre termina de la misma manera. Y lo más amable que se puede hacer es terminarlo rápida y generosamente antes de que se convierta en una mueca. Humillante, ¿qué tan generosamente? Preguntó Clara. La franqueza la sorprendió un poco. Ella lo vio. Lady Cardi se recuperó. 500 libras, dijo. Un giro bancario pagadero el día que llegue a la costa. Un carruaje en la puerta en menos de una hora y una carta de recomendación escrita de puño y letra por mi hermana que hará que la coloquen cómodamente en cualquier lugar de Inglaterra. Dejó que la oferta flotara en el aire. Es mucho dinero, señora Whitfield, más de lo que su padre vio en 10 años de servicio. Sería una tonta si lo rechazara. 500 libras. Era, de hecho, más dinero del que Clara había tenido oportunidad de tocar en toda su vida. Significaría una casa de campo, independencia, el fin de las viejas mujeres pendencieras y las habitaciones prestadas. Significaría que nunca más tendría que ser invisible a menos que ella lo eligiera solo porque podía permitírselo. Y equivalía, libra por libra, a las 400 que la duquesa había robado más los intereses de una conciencia culpable. Y aceptarlo sería vender el nombre de su padre por segunda vez. Y las tres lo sabían. Clara miró a la duquesa viuda, que no había hablado, que estaba sentada muy erguida y muy quieta, y la observaba con esos ojos oscuros, hermosos y asustados. Y Clara entendió en un repentino, frío y claro destello que la duquesa no había venido a esta habitación para ganar. La duquesa había venido a ser rechazada. Alguna parte de la mujer, enterrada bajo 40 años de seda y crueldad, pero no muerta, nunca del todo muerta, quería ser detenida. Quería, después de 6 años, que alguien rechazara su dinero y forzara el asunto a la luz y lo terminara. Ella no podía hacerlo por sí misma. Nunca en su vida había sido capaz de hacerlo difícil y verdadero por sí misma. Pero podía sentarse muy quieta y esperar que la hija de un administrador tuviera el coraje que a ella le faltaba. Fue lo más humano que Clara había visto nunca en ella y casi deshizo su resolución. Porque es mucho más fácil rechazar a un enemigo que a una mujer asustada que está pidiendo, de la única manera que sabe, ser salvada de sí misma. No, dijo Clara. Gracias, Lady Cardi, pero no. El rostro de Lady Cardi no cambió, pero su voz se afiló hasta convertirse en un filo. 600. Entonces no sea codiciosa, no es decoroso, no es la suma. Clara se puso en pie. Se dio cuenta de que se sostenía con más firmeza de la que esperaba. No hay ninguna suma. Me está ofreciendo dinero para que me vaya en silencio y permita que un hombre muerto siga siendo un ladrón. Y ya hice eso una vez, Lady Cardi, a los 17 años porque estaba asustada y sola, y creí que no había otra salida. Desde entonces he aprendido que sí existía otra forma. Siempre hubo otra manera, simplemente me faltó el coraje. Miró la daga, ahora tengo el valor suficiente. La habitación estaba muy silenciosa. Lady Cardi se había puesto pálida alrededor de los labios y la viuda. La viuda no dijo nada, pero miró a Clara con una expresión que ya no era de miedo. Era algo más extraño y tranquilo, casi como un alivio. Luego apartó la mirada hacia la ventana, observando el parque desolado de su hijo. Te arrepentirás de esto, dijo Lady Cardi,
No tienes idea de lo que podemos hacerle a una mujer en tu posición. Una palabra en el oído adecuado, una reputación destruida. Serás incapaz de encontrar empleo desde Cornualles hasta el río Tweed, Clara Ara. La viuda habló por primera vez y su voz sonaba cansada, fría y definitiva. Cállate. Su hermana se giró hacia ella. Atónita, Margaret, cállate y vete a casa. La duquesa viuda de Marchwood se levantó del sofá azul pálido, y los años se levantaron con ella. Por primera vez, Clara Ara la vio tal cual era, no una crueldad serena, sino una anciana asustada que había hecho algo terrible en un año terrible, y había construido 6 años de armadura a su alrededor para no tener que volver a mirarlo nunca más. Te ha rechazado, dijo la viuda. Nos ha rechazado a ambas. Déjala ir. No hay nada más que hacer aquí que no sea peor que lo que ya se ha hecho. Y salió de su propio salón, dejando a su hermana boquiabierta y a Clara Ara sola bajo la fría luz azul, con el nombre de su padre intacto en sus manos y el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo. No lloró, había tenido razón. No había nada por lo que llorar. Al final había ganado, o al menos, lo más cerca que se podía estar de ganar. Pero se quedó mucho tiempo junto a la ventana, después de que Lady Cardy se hubiera marchado, viendo cómo el carruaje se llevaba a su hermana por la avenida de tilos desnudos. En lugar de triunfo, sintió un vacío inmenso e inesperado, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante tanto tiempo que sus brazos ya no sabían cómo estar vacíos. Ya casi oscurecía cuando el duque llegó a casa, escuchó el caballo sobre la grava, el patio de los establos despertando y sus pasos en el vestíbulo, más rápidos de lo habitual, urgentes. El paso de un hombre a quien le han dicho algo en el camino. Entró en el pequeño salón donde ella seguía sentada en la penumbra, y se quedó en el umbral con el frío del viaje aún encima y la luz de las velas del pasillo a sus espaldas. Y pronunció su nombre, simplemente su nombre. Clara Ara, no señora Whitfield. Nunca había usado su nombre de pila en 3 semanas de mañanas, y lo hizo ahora, en la oscuridad. Sus palabras la atravesaron como el primer día cálido tras un largo invierno. Se han ido, dijo ella. Lady Cardy, tu madre, la envió a casa. La señora Pringle me lo contó. Me lo dijo todo en el establo antes de que lograra sacar mi bota del estribo. Él entró en la habitación. No encendió ninguna vela. Dice que mantuvo a un lacayo apostado fuera de la puerta del salón todo el tiempo por tu bien, por si la situación se ponía violenta. Y el hombre tiene buen oído y ninguna lealtad hacia Lady Cardy. Me contó que te ofrecieron dinero, 600 libras y un carruaje hasta la costa. Su voz era áspera, y que lo rechazaste. Así es. ¿Por qué? Él estaba cerca ahora, una silueta oscura contra la tenue luz del vestíbulo, y su voz era baja y no terminaba de ser firme. Podrías haber tenido tu cabaña, tu independencia y el fin de todo esto. Podrías haberte liberado de esta casa, de mi madre y de mí. ¿Por qué, por el amor de Dios, lo rechazaste? Clara Ara, sentada en la oscuridad con 3 semanas de mañanas a sus espaldas, el trabajo que amaba y un hombre que había cruzado un comedor entero para llamarla por su nombre en la oscuridad. Clara Ara descubrió que el cajón ordenado, donde guardaba las cosas que había decidido no sentir, se había abierto por completo, en silencio, y no podía cerrarlo, ni quería hacerlo. ¿Sabes por qué?, dijo ella. Quiero oírte decirlo, siempre quieres oírme decirlo. Pero no había reproche en sus palabras. Querías que dijera quién escribió los libros. Querías que dijera quién tomó el dinero. Y ahora quieres que lo diga. Se detuvo. Se obligó a continuar porque esa misma tarde había rechazado 600 libras y no podía ser una cobarde ahora por 6 palabras. Lo rechacé porque no hay nada que ese dinero pueda comprarme que desee más que la mañana siguiente en ese archivo, contigo. He pasado 6 años haciéndome lo suficientemente pequeña como para desaparecer. Y tú cruzaste el comedor y me hiciste sentarme donde todos pudieran verme. Lo he odiado, no he dormido, y no lo cambiaría por ninguna suma de dinero en esta tierra. Tomó aliento. Ahí lo tienes, me has oído decirlo. ¿Estás satisfecho? Por un momento él no respondió, y ella pensó con el corazón desplomado que lo había interpretado mal, que la suavidad en la comisura de sus labios, el uso de su nombre y las 3 semanas de mañanas habían sido solo lo que parecían. La gratitud de un duque hacia una empleada útil, y que ella acababa de hacer un ridículo irreparable en la oscuridad. Y entonces, él estaba allí, arrodillándose para que su rostro quedara a la altura del de ella,
lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el frío que emanaba de su abrigo y el calor debajo. Tomó ambas manos frías de ella entre las suyas, grandes y cálidas, y las sostuvo como si fueran lo más valioso en una casa llena de objetos valiosos. ¿Satisfecho? No, dijo él. No he estado satisfecho desde la mañana en que leí tu letra por primera vez en los libros de mi padre y me enamoré, como un completo idiota, de una mente a la que ni siquiera podía ponerle rostro. Me tomó 2 años encontrar el rostro. Me ha tomado 3 semanas no deshonrarme diciéndolo antes de haber limpiado el nombre de tu padre y haberme ganado el derecho. Su pulgar acarició los nudillos de ella. Aún no me lo he ganado, pero descubro que no puedo esperar a ser merecedor. Clarara, quédate, no como mi administradora, aunque Dios sabe que eres la mejor que esta casa ha tenido jamás. Quédate como mi esposa, siéntate a la cabecera de mi mesa porque es tu lugar. Y que mi madre, la condesa de Selborne y toda Inglaterra, piensen lo que quieran. La habitación estaba oscura y fría, la gran casa se asentaba a su alrededor, y en algún lugar, abajo, la señora Pringle sin duda escuchaba descaradamente tras alguna puerta, y Clarara Whitfield, que nunca en su vida había sostenido un tenedor de plata que fuera suyo, miró al duque de Marchwood a los ojos y sintió como 6 años de una invisibilidad cuidadosamente cultivada caían sobre ella de una vez, como las hojas de los tilos, todo en una sola ráfaga inútil y hermosa. «Eres consciente», dijo cuando pudo hablar, «de que reorganizaré toda la propiedad. Cuento con ello, y las cuentas de la casa son una vergüenza, las he visto, Clarara». «Sí», dijo ella. «Sí, por supuesto, sí, rechacé 600 libras esta tarde para poder decir esto. ¿Imaginas que diría cualquier otra cosa?» Y entonces, como él seguía arrodillado allí, sosteniendo sus manos y mirándola como si ella hubiera colgado la luna y equilibrado sus cuentas después, ella se inclinó hacia adelante en la oscuridad y apoyó su frente contra la suya solo por un momento, solo para sentir que se le permitía, y ambos permanecieron así, respirando, mientras la vela en el pasillo se consumía y la noche avanzaba. La limpieza del nombre de Joseph Whitfield no se logró en un día, y no se hizo en silencio, porque el duque de Marchwood había descubierto en sí mismo, en algún momento de aquellas 3 semanas de mañanas, que ya no tenía paciencia para las cosas hechas en silencio. Lo hizo en las sesiones trimestrales de Mequelnes, ante la magistratura reunida del condado, con los libros de contabilidad del archivo abiertos sobre la mesa, Clarara a su lado para leerlos, y un silencio en la sala tan absoluto que el rasgueo de la pluma del secretario se podía escuchar en cada rincón. Expuso las cifras, mostró las ventas de madera duplicadas en el año en que murió su padre, el rendimiento de la cosecha posterior y las 400 libras que habían desaparecido de las rentas de Michaelmas, además de las otras 400, más o menos, que habían sido ocultadas en las cuentas de los bosques para cubrirlo. No nombró al ladrón, había luchado con eso durante las largas noches de octubre, y Clarara había luchado a su lado, y al final acordaron que el nombre no necesitaba ser pronunciado en voz alta en un salón público. Bastaba comprobar que Joseph Whitfield no pudo haberlo hecho, que los libros que un ladrón había alterado fueron cambiados por una mano que no era la suya, y registrar en los archivos permanentes del condado el hecho de su inocencia. Fue Clarara quien aportó la prueba de la escritura. Había guardado durante todos esos años, en el fondo de la pequeña caja que contenía todo lo que poseía, una única carta que su padre le había escrito cuando era niña y estaba pasando el verano en casa de unos vecinos. 3 líneas con su propia caligrafía, dolorosa y torpe, la mano de un hombre que no podía mantener una columna de números. La dejó sobre la mesa junto a los libros de contabilidad, y los magistrados la fueron pasando de uno a otro, comparándola con las elegantes y fluidas entradas de los libros, y ninguno de ellos pudo fingir que ambas manos eran la misma. «Mi padre», dijo Clarara cuando le preguntaron, y su voz llegó clara y pausada a cada rincón de la sala, mantuvo la gestión de esta finca durante 30 años gracias a la bondad de quienes lo rodeaban, que encubrieron su única deficiencia porque lo amaban por sus muchas virtudes. No era un hombre hábil con la pluma, era un hombre honesto con un gran corazón. Fue deshonrado por un robo que su propia mano no pudo haber cometido, y no pudo defenderse sin exponer la bondad que lo protegía. Estoy aquí para exponerla ahora porque él ya está más allá de cualquier daño, y porque la verdad se le debe, aunque llegue tarde. Miró una vez al duque,
Me han dicho que siempre hubo otro camino, me faltó el valor para ello a los 17 años. Lo tengo ahora. El magistrado del condado asentó en el registro permanente que Joseph Whitfield, difunto administrador de Marchwood, había muerto falsamente acusado, y el duque hizo que se imprimiera en el periódico del condado. Y eso, pensó Clara mientras se sentaba muy erguida en el salón público, con la carta de 3 líneas de su padre doblada una vez más sobre su pecho, cerca de su corazón, era lo más cercano a una resurrección que se les concede a los muertos. Quedaba el asunto de la duquesa. Clara había pensado mucho en cómo resultaría todo, y se había preparado para cada versión: el rechazo frío, la crueldad renovada, la orgullosa anciana luchando hasta el final desde el terreno elevado de su rango. Para lo que no se había preparado era para la versión que llegó. Sucedió en una tarde gris y tranquila de noviembre, 3 días después de las sesiones trimestrales, con la primera escarcha en el parque y las chimeneas encendidas temprano. Clara estaba en la sala de archivos. Parecía no poder mantenerse alejada de allí cuando un criado trajo la noticia de que la duqueosa viuda de Marchwood solicitaba el favor de unos momentos en el tiempo de la señora Whitfield, a la conveniencia de la señora Whitfield, en el pequeño salón. En el tiempo de la señora Whitfield, a la conveniencia de la señora Whitfield, la duquesa nunca en su vida había pedido nada a la conveniencia de nadie que no fuera la suya. Clara dejó su pluma y subió. La duquesa estaba esperando junto a la ventana bajo la luz fría, ya no vestida de color granate, sino con un vestido gris que la hacía parecer mayor, más sencilla y, de alguna manera, más real. Y sobre la pequeña mesa a su lado yacía un papel doblado y una pequeña caja de terciopelo desgastada. Ella no se sentó, no le ofreció a Clara una silla, permaneció muy erguida, de la misma manera que había estado en el umbral de la sala de archivos aquella primera mañana. Pero el miedo había desaparecido de ella ahora, y lo que lo había reemplazado era más difícil de mirar, porque era vergüenza. Una vergüenza pura, sin armaduras, en el rostro de una mujer que había pasado 60 años asegurándose de que nadie la viera, nunca portándola. «Lo he puesto por escrito», dijo la duquesa. No malgastó palabras en saludos. Clara le dio eso. «Todo lo que tomé, ¿por qué? ¿Cómo lo encubrí y cómo dejé que tu padre cargara con ello? Está aquí, de mi puño y letra, firmado y testificado por mi abogado, quien no quedó complacido. Un fantasma de su antigua severidad. Puedes hacer con esto lo que quieras, dáselo a los magistrados. Publícalo en el periódico junto al resto, no lo rebatiré. He pasado 6 años temiendo a una habitación cerrada, señora Whitfield, y descubro que soy demasiado vieja y estoy demasiado cansada para seguir sintiendo miedo». Recogió el papel doblado y lo extendió. Su mano estaba firme. «Tómalo». Clara cruzó la habitación, tomó el papel, lo desplegó allí frente a la mujer que lo había escrito, porque no insultaría a ninguna de las dos fingiendo que no lo leía. Y leyó las primeras líneas en la elegante y fluida caligrafía de la duquesa, la misma letra que Clara había aprendido a imitar 6 años atrás, sin saber nunca a quién pertenecía realmente. «Yo, Margaret, duquesa de Marchwood, confieso que en la primavera del año en que murió mi marido, tomé de las rentas de Michaelmas la suma de 400 libras, y que oculté el robo en las cuentas de los cultivos orientales, y que permití que Joseph Whitfield, un hombre inocente y honorable, fuera deshonrado en mi lugar». Clara leyó hasta el final. Lo dobló de nuevo y miró a la duquesa, descubriendo que el triunfo que imaginó sentir no estaba allí. En su lugar había algo más tranquilo y complejo, algo relacionado con el gastado joyero de terciopelo que aún yacía sobre la mesa. «¿Y eso?», preguntó Clara, y la compostura de la duquesa vaciló al fin. «Eso», dijo ella, «es otro asunto, no forma parte de la confesión, Se detuvo, tomó el joyero y lo abrió. Y dentro, sobre un lecho de seda descolorida, yacía un anillo sencillo y pequeño, de oro desgastado, el tipo de joya que la esposa de un administrador podría haber tenido. «Tu padre le dio esto a tu madre», dijo la duquesa durante su matrimonio. «Cuando fue despedido en medio de la confusión, yo misma recogí ciertos bienes de la casa para cubrir la deuda. Me dije a mí misma que valía unos pocos chelines. No cubrió nada. Lo he guardado durante 6 años en un cajón porque no podía venderlo y no podía obligarme a mirarlo. Y hasta hace muy poco, no entendí por qué extendió el joyero. Es el anillo de tu madre. Debería haber sido tuyo, te lo devuelvo. Llega con 6 años y toda una vida de retraso. Y soy consciente de que eso no arregla nada. Pero es tuyo.
y he guardado lo que te pertenece durante demasiado tiempo. Clara tomó el joyero. El anillo era pequeño y estaba caliente por la mano de la duquesa. No lo había visto desde que era una niña. No sabía que aún existía, y al verlo, esta pequeña cosa que sobrevivió de su madre hizo lo que la confesión no pudo. Hizo que sus ojos picaran frente a la duquesa exactamente como había jurado que nunca permitiría. Gracias, dijo Clara, la palabra salió áspera. No, pensé que todo lo suyo había desaparecido. No todo, no del todo. La duquesa la miró durante un largo momento, y luego dijo aquello que Clara comprendió después que le había costado más que la confesión y el anillo juntos. Mi hijo se va a casar contigo. Lo supe desde la cena de la cosecha, cuando cruzó el salón. No ha mirado a una mujer de la forma en que te mira a ti, desde que era un niño. Vine a esta habitación dispuesta a odiarte por ello. Descubro que no puedo lograrlo. Tomó aire. Rechazaste 600 libras para mantener el honor de tu padre. Tú mantendrás el honor de mi hijo y el de esta casa mucho mejor de lo que yo hice, porque tú mantienes las cosas diciendo la verdad sobre ellas, y yo he pasado mi vida manteniéndolas a base de mentiras. Y mira a dónde me ha llevado. Inclinó la cabeza una fracción, y esta vez no fue una reina reconociendo una tregua, sino algo más antiguo y humilde. No me interpondré en tu camino, me iré a la casa de campo en el día de la dama, no necesitamos fingir un afecto que no sentimos, pero no seré tu enemiga, señora Whitfield. He sido enemiga de suficiente gente para toda una vida. Y recogió sus faldas grises y caminó hacia la puerta, una anciana bajo la fría luz de noviembre. En la puerta se detuvo y dijo sin darse la vuelta. Mantuvo la habitación cerrada, ya sabes, durante 6 años el archivo. Le dijo a todos que era por sentimiento, que no podía soportar alterar las cosas de su padre. Su voz era muy baja, no era sentimiento, la cerró porque había empezado a sospechar lo que había dentro. Y me estaba protegiendo de la verdad de ti, una pausa, al final te eligió a ti por encima de mí, y tenía razón al hacerlo. Solo quería que supieras que intentó durante mucho tiempo no tener que hacerlo. Luego se fue, y Clara se quedó sola en el pequeño salón, con la confesión de su padre en una mano, el anillo de su madre en la otra y la escarcha sobre el parque tras la ventana, comprendiendo que en una sola tarde gris le habían entregado ambas mitades de algo que había llevado roto durante 6 años. La prueba de la inocencia de su padre, y la última pequeña reliquia del amor de su madre, y que la mujer que había quebrado su vida había sido al final quien se las devolviera. No entregó la confesión a los magistrados. Lo habló con el duque esa misma tarde en el archivo, con el fuego bajo, los libros cerrados y el anillo de su madre en su propio dedo, donde encajaba como si hubiera sido hecho para ella. Y estuvieron de acuerdo, ambos, en que el registro público ya decía todo lo que el hombre muerto necesitaba que dijera. Joseph Whitfield quedó exonerado, eso ya estaba hecho, impreso y era permanente, nombrar a la duquesa ahora, imprimir su vergüenza en el periódico del condado junto a la boda de su hijo, sería comprar una segunda crueldad con la primera, y Clara ya había tenido suficiente crueldad para varias vidas. La estás dejando libre, dijo el duque, no era una acusación, la observaba con atención, de la manera que había aprendido a hacerlo. Estoy dejando libre a tu casa, dijo Clara, y a nuestros hijos cuando los tengamos, quienes no nos agradecerán que hayamos impreso la desgracia de su abuela el año de la boda de sus padres. Giró la confesión entre sus manos. Guardaré esto en el joyero con la carta de mi padre y el anillo de mi madre, no como un arma, sino como un relato verdadero. Ha habido suficientes cuentas falsas en esta familia. Que haya un cajón donde todo esté escrito exactamente como sucedió, que permanezca cerrado y que simplemente sepamos que está ahí. Ella lo miró. Eso es lo que es un buen conjunto de libros al final, un lugar donde se guarda la verdad, se tenga o no que abrirlo alguna vez. El duque la miró durante un largo momento bajo la luz del fuego y luego dijo, supe la mañana en que leí tu caligrafía que estaba perdido. No sabía hasta ahora cuán completamente, y se inclinó sobre el libro cerrado, tomó su mano, la que llevaba el anillo de su madre, la giró y presionó sus labios sobre la palma una vez con gran delicadeza. Y Clara, quien se había enseñado a sí misma a no ser tocada, a no ser vista y a no querer ninguna de las dos cosas, se dejó hacer y descubrió que después de todo no iba a romperse. Se casaron en la iglesia parroquial en una mañana clara y fría de diciembre, con la escarcha espesa en la puerta del cementerio
y las campanas resonando sobre el parque desnudo. Y no fue una gran boda, porque Clara no quiso una, y el duque descubrió que él tampoco. El condado vino, por supuesto. Uno no falta a la boda de un duque, y la condesa de Selborne se sentó en un banco delantero, y vio a la hija del administrador convertirse en duquesa con una expresión de desaprobación tan concentrada que el duque, encontrando la mirada de Clara a través del presbiterio, estuvo a punto de deshonrarse a sí mismo riéndose en medio de sus propios votos. La duquesa vino, se sentó donde se sienta la duquesa, y vistió de gris. Y en el desayuno de bodas, celebrado por insistencia de Clara en el gran comedor donde todo había comenzado, se levantó en el momento apropiado y pronunció las palabras adecuadas de bienvenida a la nueva duquesa de Marchwood. Eran solo las palabras correctas. Clara no había esperado nada más y estaba satisfecha. Pero después, en el tumulto de la despedida, la duquesa se detuvo junto a la silla de Clara y miró solo por un momento dónde estaba sentada, a la cabecera de la mesa, a la mano derecha del duque, en la silla que ahora era indiscutiblemente suya. Y la boca de la anciana se movió en algo que estaba muy cerca, contra toda expectativa de una sonrisa. «Te queda bien», dijo, refiriéndose a la silla. «Siempre lo hizo. Lo supe en el momento en que te sentó en ella, que es precisamente por lo que no pude soportarlo». Y continuó hacia el frío de diciembre, hacia la casa de campo y sus años grises, reducidos y honestos. Clara la vio marcharse y sintió, donde una vez pensó que sentiría triunfo, solo una especie de paz. La señorita Pringle, que se había negado toda la mañana a comportarse como una sirvienta y, en cambio, se había comportado como una tía feroz y sollozante, encontró a Clara al final y apretó ambas manos con fuerza suficiente para dejar marcas. «Tu padre», dijo el ama de llaves, abría y no pudo terminar, y no hizo falta, y Clara sostuvo las manos de la anciana y terminó la frase por ella en su propio corazón, y eso fue suficiente. Hubo un momento en medio del desayuno que Clara guardaría por el resto de su vida y no contaría a nadie. El duque se había levantado para hablar como debe hacerlo un novio, el salón se había callado y todo el brillante condado reunido se había vuelto para escuchar lo que el duque de Marchwood diría de la mujer a la que había elevado de forma tan escandalosa. Él se había puesto de pie a la cabecera de la mesa, a su lado, donde durante 6 años había habido una silla vacía, y no había hablado de su belleza, lo cual el condado habría perdonado, ni de su cuna, lo cual no podía. Solo había dicho, levantando su copa: «He pasado mi vida escuchando lo que un duque le debe a su nombre. Hace poco aprendí que un nombre es solo un libro de cuentas como cualquier otro, que se lleva con honestidad o falsedad, y que esta casa estuvo muy cerca de la ruina, tanto en su honor como en su fortuna, hasta que una mujer, a quien ninguno de ustedes habría sentado por debajo del lugar de honor, lo puso tranquilamente en orden y no pidió nada a cambio. Soy el hombre más afortunado de este condado. Estoy casado con la única persona en él que pudo leer la verdad». Y bebió y se sentó, y el condado no supo a dónde mirar. Y Clara había mirado su plato y el tenedor de plata a su lado, que ahora era suyo. Todos los tenedores de la casa eran suyos ahora, y no se había atrevido a levantar la vista hasta que el momento pasó sin incidentes. Ha pasado un año y los tilos a lo largo de la avenida están soltando sus hojas todas a la vez, en esa gran y caótica ráfaga dorada que tanto le gustaba al padre de Clara. Lo único de Marchwood que él nunca quiso ver ordenado. Clara, duquesa de Marchwood, está de pie junto al ventanal del archivo, que ya no está cerrado con llave y nunca volverá a estarlo, y los observa caer con el fino anillo de oro de su madre en el dedo, y una columna de cifras a medio terminar bajo su mano. Porque ha estado reorganizando las cuentas de la casa, y estaban, tal como había prometido, hechas un desastre. Lleva un año arreglándolas felizmente, y aunque está lejos de terminar, espera no hacerlo nunca del todo. Detrás de ella, escucha la puerta y los pasos de su marido, los cuales reconocería entre 1000. Y no se gira porque le gusta hacer que él venga hacia ella y porque, tras 6 años de invisibilidad, se ha ganado el derecho a ser mirada sin tener que pedirlo. «Los cultivos del este», dice el duque mientras se coloca a su lado junto a la ventana, «están dando exactamente lo que dijiste que darían, hasta el último chelín. El capataz cree que soy un genio, no le he corregido, deberías corregirlo, debería. Pero descubro que no puedo hacerlo, es la única cosa de la que me he atribuido el mérito sin merecerlo, y lo estoy disfrutando muchísimo».
Él baja la mirada hacia la página bajo la mano de ella. Las cuentas del hogar. Un desastre, tal como dijiste. Tu madre las llevaba como una mujer que esparce semillas en medio de un vendaval. He encontrado 3 sumas distintas anotadas 2 veces y una anotada al revés. Clarara deja el bolígrafo. Las tendré perfectas para el día de la dama, por supuesto que las tendrás. Él se queda en silencio un momento observando los tilos. Está bien en la casa de pasé por allí esta mañana. Se ha hecho cargo de la administración de la escuela del pueblo, de todas las cosas, y aterroriza al vicario. Parece que no está feliz quizás, pero sí tranquila, como si al fin hubiera dejado algo atrás. Y así fue. Clarara se aleja de la ventana y lo mira a él, sus hombros anchos, su cabello oscuro y descuidado y esos ojos grises que leyeron su letra antes incluso de leer su rostro y que, contra toda ley de sentido común y rango en Inglaterra, se enamoraron primero de su mente y confiaron en que el resto vendría después. Todos lo hicimos. Fue una habitación muy pesada esta, durante muchos años. Me alegra que esté abierta. Él la rodea con el brazo y ella se deja hacer, y se quedan juntos ante el ventanal bajo la luz del otoño. El duque y su duquesa, el hombre que sabía leer la tierra y la mujer que sabía leer los libros, observando cómo los tilos sueltan sus hojas de golpe sobre el parque que ellos dos, juntos, rescataron del borde de la ruina. «Sabes», dice él después de un rato, «mi madre me dijo una vez que tú pertenecías a las cocinas». Recuerdo que se lo dijo a 19 personas, se equivocaba sobre la habitación, el brazo de él la estrecha con más fuerza, pero tenía razón en una cosa, siempre perteneciste a la cabecera de la mesa, solo tuve que ser lo bastante valiente para ponerte ahí. Clarara Whitfield, que nunca en su vida tuvo un tenedor de plata que fuera suyo, y que ahora sostiene todo Marchwood en sus manos manchadas de tinta y tiene la intención de conservarlo. Mira hacia afuera, hacia el oro de los tilos que cae, apoya la cabeza en el hombro de su marido y dice con esa voz seca y privada que se pasó 6 años sin dejar que nadie oyera, y que ahora le permite escuchar cada día. Entonces supongo, su gracia, que será mejor que toque la campana para el té. Todavía queda mucho trabajo de contabilidad por hacer y descubro que hago mi mejor trabajo en esa mesa. Afuera, las últimas hojas de los tilos se soltaron y cayeron todas juntas doradas sobre la hierba fría y brillante. De esa forma caótica, la única forma que siempre habían conocido. Si alguna vez has sido la persona callada en una habitación ruidosa, esa a la que todos subestimaron, la que sabía más de lo que dejaba ver, entonces la historia de Clarara es para ti. Y me encantaría saber en los comentarios qué frase se quedó contigo. Suscríbete a Adrian's Fireside, ponte cómodo junto al fuego y te veré en el próximo.